como venía la carrera de Fórmula 1 a trabajar, pues quise aprovechar para, o sea, el calendario era perfecto porque antes de Fórmula 1 estaba la carrera de Barber y justo después estaba esto, entonces pues me daba perfecto para poder aprovechar más el viaje a Estados Unidos. Hoy tengo un invitado especial para cerrar la temporada 2022. No es algo de última hora, esta entrevista sucedió hace ya casi 7 meses, en el mes de mayo, en Indianapolis Motor Speedway. Hoy voy a estar con una persona muy querida por todos en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Hoy ustedes van a escuchar esa charla que tuve con ella. Alguien que empezó su carrera corriendo karts como casi todos los que estamos involucrados con el automovilismo. Luego corrió en coches junto a Juan Pablo Montoya, pero su carrera tomó un giro un poco inesperado. Su futuro no estaría en las cabinas de autos, sino en las cabinas de emisoras de radio y cadenas de televisión, narrando y escudriñando el deporte con un micrófono. Hoy hablaré con Diego Fernando Mejía, a quien desde ya le agradezco por su amabilidad. Esta es una charla sin libreto. En verdad no sabía qué preguntar ni con qué me iba a encontrar. Sigo siendo un aficionado apasionado y solo prendí el micrófono para charlar con alguien que admiro. La primera vez que vine fue en 1999, cuando Montoya estaba haciendo el primer año de la kart, que una carrera era en San Luis y era San Luis se corría el sábado en IndyCar y esta se corría el domingo, las 500 millas, y nos vinimos en carro con mi papá, pero llegamos y ya había empezado la carrera porque nos vinimos en carro y nos tocó un aguacero horrible, nos tocó parar. Y desde ese año vine consecutivamente hasta el 2014. Y creo que desde el 2014 no, pues, o sea, no venía una carrera. O sea, justo cuando Montoya volvió a la IndyCar, ¿no volviste? Sí, volví ese año porque al siguiente, al 2015, me fui a hacer Fórmula 1 full time otra vez. Y ya vivía allá y desde eso no. Pasé por aquí el año pasado, pero solo escala pues, pero no había venido una carrera desde eso básicamente. Y esa vez vinieron a la carrera del 99, pero como periodistas o como... No, sí, esa vez estábamos acreditados, pero ¿sí? Pues estábamos acreditados, pero realmente pues no íbamos a cubrir tanto porque no teníamos mucho tiempo para venir acá porque estábamos enfocados en lo de Montoya en la Indy. Entonces pues vinimos, mi papá ya había venido varias veces con Roberto José Guerrero cuando hizo el récord de velocidad, que se estrelló en la vuelta de cortesía y todo eso, y un par de veces más, pero pues sí, y pues yo desde antes de eso pues me recuerdo de cuando en Colombia empezó TV Cable, hace muchos años, uno de los canales era ESPN y en ESPN pasaban todo lo del mes de mayo, todo. Yo me lo veía todo. En esa época era muy difícil conseguir transmisiones en Colombia. Sí, la única era en TV Cable que pasaban eso. O sea, en esa época IndyCar era muy fuerte acá en Estados Unidos y la señal de ESPN en Colombia era la misma de acá. Aunque aquí ya hubiera otros ESPN probablemente, pero era pues una época en la cual esto era lo máximo. Ya después empezó a tomar más fuerza NASCAR, pero en ese entonces esto era lo que mandaba de deporte de motor aquí en Estados Unidos. Claro. Pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo era scout. Yo me iba a los campamentos con un Walkman para sintonizar por radio las carreras de la F3 y de la F3000. Como estos eran de madrugada, pues en radio las transmitían sin mayor inconveniente. Sí, mi papá las transmitía con una persona allá que le iba contando y él iba haciendo el relato pues sin ver nada, porque aquí no se veía nada, solo los ojos de la transmisión era el que estaba allá, que la gran mayoría de las veces no era periodista. O sea, tu papá no estaba viendo la carrera por ningún lado, pero las narraban muy bien, o sea, uno casi que podía imaginarse la carrera. No había live timing, no había nada de eso. Hoy en día cualquiera hace una transmisión viendo solamente en el computador todo lo que pasa, pero en esa época él conseguía a alguien,
me acuerdo cuando Montoya ganó la Fórmula 3000 en Po, quien estaba allí era un francés que había corrido en karts en Colombia, que corría con la marca de karts que importaba Pablo Montoya a Colombia, que todavía existe, que se llama Birel, ahora hoy en día se llama Birel ART, pero él se llama Xavier Pardessus y corría allá en Colombia, pero dio justo que en esa época estaba en Francia y estaba allá. Y se ve que Pablo Montoya le dijo a mi papá que él estaba ahí, entonces que él podía llamarlo para que le contara. Y él fue el que realmente narró y le fue contando, y obviamente pues mi papá se enganchaba de lo que él le decía para darle la continuidad y volver a que le contara cómo iban y tal. Ese talento de Mejía Pinto es sobresaliente. Sí, porque narrar una carrera sin verla, pues eso hay que tener mucha imaginación, pero pues después, años después lo pude ver, por ejemplo la carrera de Po, y pues sí, era lo que nos contaron, uno se lo medio imaginó y no era tan diferente a lo que había pasado en la realidad. ¿No fue la carrera que le sacó vuelta al segundo? Sí, bueno, es que él corrió 2 veces y el segundo año fue cuando sí le cogió vuelta a todos, porque hubo un atasco ahí en una de las horquillas y casi todos se quedaron ahí bloqueados menos él porque iba primero. Pero el primer año sí, o sea, en Francalín le sacó más de a la mitad de la parrilla, le sacó una vuelta. Nada más. Cuando a uno le gusta tanto esto, el deporte, trabajar con el deporte hace que el trabajo sea más llevadero, daña el deporte o mejora el trabajo. No, es que pues en realidad para mí pues tengo la suerte de que no, o sea, en algunos aspectos es trabajo pero en otros no, ¿no? O sea, trabajo en cuanto a como engranar con un grupo de gente con el que tienes que trabajar, pues es un trabajo, pero pues como que contar lo que estoy viendo, lo que me parece, todo eso pues no lo considero trabajo porque es lo que me gusta, ¿no? Y sí, o sea, lo hago con el gusto de que es mi pasión y que me gusta seguirlo todo muy al detalle, como lo hacía cuando era niño y veía todo esto por televisión. Yo la vez pasada vi, tú publicaste una foto anotando como a mano los tiempos por vuelta. Sí, sí. ¿Cómo logras ir anotando los tiempos por vuelta de tantos pilotos y hablar y tomar tus notas? Eso lo hago es siempre en la práctica libre 2 de Fórmula 1, porque es en la que hacen como las simulaciones de carrera. Entonces, normalmente lo hago en el computador, pero pues aquí estaba para poder ir contándolo, entonces pues las iba anotando ahí, pero pues no son todos los pilotos, solo los de adelante que son como la referencia. Ya luego sí miro los tiempos de los demás y una hoja de cálculo y saco promedios, pero ahí es solo como para poder durante el relato de la práctica libre 2 tener los datos más concretos y pues tener un estimado de los ritmos de carrera de uno y otro. Pero pues en Miami, eso fue en Miami que publiqué la foto, pero pues en esa fue como un poco irrelevante porque fueron muy poquitas vueltas y no dio para sacar muchas conclusiones. Ya, igual me parece muy chévere poder aprender de esas cosas. Yo la vez pasada, la primera vez que estoy acá en el 2018, son 2 horas y media, 3 horas de carrera a las 500 y se pasan tan absolutamente rápido que no alcanza uno a mandar todo lo que quiere mandar de contenido o a tomar notas. Me parece un trabajo que va a la velocidad casi que la de ellos, pero pues uno está sentado, pero es demasiada información la que se maneja. Me pareció de verdad muy difícil. Sí, sí. Yo creo que no mejora, yo creo que igual esta es mi tercera vez, yo creo que no voy a mejorar nada, voy a seguir colgado. No, uno con las... Tuiteando vainas en la vuelta 120 que pasaron en la 80. No, es difícil. Alguna vez, creo que en 2014, la última vez que vine así con todo, que creo que vino mi papá también, sí, yo en esa época estaba como siempre tuiteando las carreras de NASCAR y tal, aparte de o sea, las transmitía y las tuiteaba prácticamente. Pero sí, no es fácil porque le toca uno como más o menos escribir al mismo tiempo que va escuchando cosas en la radio o que va pasando y
sí, pero es como ha ido evolucionando todo para que la gente que no está con la posibilidad de ver o ir pueda ir viendo, sabiendo qué está pasando en la carrera. Me gustaría hablar ahora de Montoya, de tu relación con Montoya. Finalmente ustedes empezaron a correr juntos en Colombia y en algún momento pues se separan las carreras. Montoya sigue como piloto. ¿Cómo fue esa transición al periodismo? Pues, sí. Me imagino que tu papá era una guía, pero... Sí, pues yo realmente nunca me propuse ser periodista o comentarista de automovilismo, porque en realidad yo, o sea, como todos los que corremos en algún momento de niños soñamos con ser pilotos, ¿no? Y mi papá también, él soñó con ser piloto y lo fue obviamente a nivel aficionado, haciéndolo pues con todo el profesionalismo del caso, pero no ganando plata por eso, ¿no? Entonces, en realidad, para mí esto empezó cuando Montoya empezó a correr en IndyCar o en la kart en su momento. Yo había acompañado a Juan Pablo en un par de carreras de la Fórmula 3000 en el año en el que corrió para el equipo de Helmut Marko. Primero, eso si no me equivoco, fue en el 97. Primero en A1 Ring, el Red Bull Ring de ahora, que en ese entonces se llamaba A1 Ring, y era la carrera pues como de casa para el equipo Marko, RSM Marko se llamaba. Yo llegué, no sé, estaba de vacaciones en Europa, que era la primera vez que viajaba a Europa, estaba viajando en tren por toda Europa y pues cuadré para poder ir a esa carrera y luego ir a Spa-Francorchamps también y al Gran Premio de Hungría. Entonces, pues digamos, yo estaba ya en la universidad, yo estaba estudiando ingeniería industrial y de hecho por ese viaje me perdí las 3 primeras semanas de clase. O sea, cuando llegué a la universidad en Bogotá estaba haciendo primeros parciales. Creo que pasé 2, el resto me los tiré todos. Estaba estudiando ingeniería industrial ya me había empezado a estudiar ingeniería de sistemas, pero simplemente porque el ICFES no me dio para entrar a industrial, que era la carrera de moda en ese momento, y el corte era demasiado alto y por nada no entré. Entonces dije, no, entro a sistemas y luego me cambio, y me costó, pero ya ahí estaba ya en ingeniería industrial. Digamos que ahí ya pues yo tenía asumido que yo no iba a ser piloto ni nada, pero pues quería poder vivir una carrera de carros en Europa. Ya pues había visto algo aquí en Estados Unidos, si no me equivoco, pero esa fue la oportunidad como ya de ver pues a Juan Pablo corriendo a un nivel muy alto. Pues yo había corrido con él en karts, algunas veces incluso fuimos compañeros de equipo en carreras de karts de duración en Colombia, que creo que 2 veces corrimos, pero siempre nos pasó algo y él siempre ganaba, pero justo cuando corrimos los dos pasaban cosas y le pasaban a él por fortuna, no me pasaban a mí, no ganábamos. ¿Qué tan competitivo se siente estar con él en el mismo equipo o compitiendo con él? No, o sea, pues yo creo que él... Pues yo sabía que él era más rápido y era mejor porque cuando corríamos juntos él siempre estaba ganando y yo estaba ahí como digamos en un paso atrás. Y pues desde que yo fui la primera vez al cartódromo de Cajicá, ahí ya él llevaba 2 años corriendo en infantil, o sea, porque yo tenía 8 años, él empezó a los 6, ya llevaba un par de años y pues desde la primera vez que fui a la pista me acuerdo perfectamente de verlo a él como la referencia. Entonces pues, o sea, yo tenía claro que pues si quería estar bien tenía que estar cerca de él y si le podía ganar buenísimo, pero como que siempre pues tuve muy claro que él era el referente, ¿no? Y pues porque tenemos la misma edad siempre competíamos como en las mismas categorías. Entonces sí, en esa época creo que ya habíamos corrido en Colombia en carros también, pues en la Copa Lada. Él me había reemplazado en la Copa Swift GTI, en la Copa Sprint, que fue la primera categoría de carros que yo corrí. Tuve un accidente en Cali, me fracturé un tobillo y él me reemplazó en la última carrera y ganó las 2 carreras. Nunca había manejado ese carro pero ya en esa época estaba corriendo en la Fórmula, que creo que ahí estaba como en una especie de pausa de la Fórmula porque se habían chocado todos los Fórmula Renault
en la segunda válida del campeonato por un aguacero que cayó y estaban con llantas slicks, no pararon la carrera y se inundó la pista y se fueron todos y se hicieron mierda, todos menos un carro. Pero ya con eso toca ponerle un chulito sí, al episodio. Ahí estaban en pausa, pero pues él ya estaba corriendo, ya, o sea, ya luego ya él estaba en su cuento, yo estaba estudiando en la universidad y ahí fue como volver a verlo, pero ya corriendo a un nivel muy alto y él esa vez ganó la carrera en Austria, estaba peleando el campeonato con Ricardo Zonta, pero no tenía la plata para llegar hasta el final del año, me acuerdo. Y luego fuimos juntos a la carrera de Fórmula 1 de Hungría, pero ya yo como invitado y él estaba solo como hablando con los equipos. Yo tenía un pase del equipo Jordan y él tenía un pase del equipo Stuart, pero él estaba como buscando ya la posibilidad de ser piloto de pruebas de un equipo de Fórmula 1. De ese pedazo que no tenía la plata, yo tengo ahí, a mí me han contado vainas, yo estuve muchos años cuando estaba en la universidad y no tenía plata, corría más kart que ahora. Y yo corría en esta pista de karting Colombia y allá en el campeonato lo narraba Jorge Leal. Este tipo habla muy bien. Y creo que allá fue que él contaba, o no sé si fue él o otra persona, que hay un acuerdo con Marco para que pudiera terminar la temporada. ¿Cómo fue eso ahí? ¿Te acuerdas? Sí, pues o sea, por un lado le estaba yendo bien, o sea, él estaba ganando carreras, estaba peleando el campeonato, entonces como que, a ver, el Marco de esa época sigue siendo el mismo hoy en día, que tiene a todos los pilotos corticos, como decimos en Colombia, o sea, los tiene bajo presión incluso cuando están dando resultados, ¿no? Y pues en esa época la presión era más económica porque él no tenía el presupuesto completo para llegar al final del año, pero al mismo tiempo, yo me acuerdo del fin de semana que él estaba ganando en el A1 Ring, varias veces se reunió con el equipo Supernova, que era el equipo de Ricardo Zonta. David Sears luego se convertiría en el manager de Juan Pablo cuando él llegó a Fórmula 1. David Sears era el dueño del equipo Supernova. Y ya desde ese entonces estaban hablando de la posibilidad incluso de acabar la temporada con él. O sea, si al final Marco lo hubiera sacado, algo habría hecho para terminar la temporada. Pero pues el dueño del equipo rival ya sabía que el piloto que estaba de rival era mejor que el que tenía sentado en su asiento de Supernova. Y justamente al año siguiente corrió para Supernova, pero ella financiado de alguna forma por Frank Williams, porque ya ahí al final de ese año del 97 fue cuando hizo la prueba en el Fórmula 1 de Villeneuve, el campeón del mundo, que fue mucho más rápido que el resto de pilotos que estaban ahí, ¿no? Entonces ya eso fue como, ahí ya despuntó completamente, ¿no? Ahí ya dejó de depender de patrocinios de Colombia, etcétera, pero hasta en 1997 todavía dependía de esa plata. Yo me acuerdo que cuando él estaba en Fórmula 3 había patrocinios de Clausen, estaba Bianca, Café de Colombia creo que también. Nunca lo patrocinó Café de Colombia, lo patrocinó Marlboro. No sé si a través de la filial en Colombia, él fue piloto Marlboro desde que corrió en la, si no me equivoco, desde la Fórmula 3. Me acuerdo que en una feria del automóvil él estaba firmando unos afiches de Marlboro con Diego Guzmán. Con Diego Guzmán, sí, los dos fueron pilotos Marlboro en simultáneo. Me acuerdo que los presentaron, ¿dónde era esto? En un club que quedaba en la 134 con séptima. Me acuerdo, pero me acuerdo que me crucé con Juan Pablo cuando íbamos para allá. Él rompió el carro de calle en el que iba en una alcantarilla rumbo al sitio. Me acuerdo muy bien. Okay. En la 134 yendo hacia la séptima. Sí, yo me acuerdo de eso. Pero yo me acuerdo que también por esa época, de un momento a otro, el carro apareció blanqueado. No me acuerdo si era el carro negro o el carro blanco, pero ya no tenía blanco, patrocinio. El blanco, sí, pero es que el presupuesto para la 3000 era mucho mayor y tenía algo de patrocinio de Clausen, pero ya era proporcionalmente era menos, por un lado. Lo patrocinaba Móvil 1, me acuerdo que en esa época Móvil me patrocinaba a mí también en la Fórmula Renault y en la Copa Twingo. Entonces éramos como, entre comillas, compañeros de equipo de Montoya, pero él estaba ahí como
muy con el presupuesto en el filo. Ahí ya habían hipotecado por segunda vez la casa. No sé, no sé si tanto, pero pues, o sea, ahí ya estaba claro que, o sea, ahí estaba cerca pero lejos, porque estaba en la categoría anterior, pero no tenía la plata para, uno, para acabar la temporada, y dos, para hacer una segunda temporada si era necesario, que pues no había ningún asiento en Fórmula 1 así como, y los equipos con los que él estaba hablando todos le pedían plata. O sea, yo fui con él al Gran Premio de Hungría de ese año, del 97, y me acuerdo de vernos con Eddie Jordan, y estaba en esa época, no me acuerdo si era Ken Tyrrell o quién, pero pues le digo, mira, le dijo Eddie Jordan al otro, mira, este es Juan Pablo Montoya, es buenísimo, pero le tocó los bolsillos al pantalón de Juan Pablo y dijo, no tiene un peso. Y esa era la situación en la que él estaba en ese momento, ¿no? Para Fórmula 1 era como que no tenía un peso en realidad, porque no daba para pagar por un asiento. Cuando yo me acuerdo de ese test en Fórmula 1 que fue más rápido, porque siendo más rápido no le dio el puesto Frank Williams, prefirió firmar luego. No, se lo dio, no, él se lo dio. Ese año, al año siguiente fue, porque el 97 fue el último año de Renault en Fórmula 1. Al siguiente año ya no era Renault, o sea, fue Mecacron, fue la transición hacia lo de BMW, que ya en esa época ya se sabía que iba a ocurrir. Entonces, él solamente probó el Williams campeón del mundo en Barcelona a final de ese año, y ya luego del test de ese fue a Colombia a correr las 6 horas. Y luego ya el siguiente año fue el Williams rojo, que ese año ya no le fue muy bien cuando ya estaba Zanardi. Y ya pues estaba todo palabreado para lo de Zanardi en realidad. Entonces pues fue como... No había forma de sentarlo ahí directamente, porque pues era un piloto que estaba subiendo desde la 3000 y estábamos hablando del equipo campeón del mundo de Fórmula 1, ¿no? Entonces pues no era un equipo para un debutante, diferente a Villeneuve, ¿no? Porque tuvo a Villeneuve como debutante, pero Villeneuve venía de haber ganado el campeonato y las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Entonces eso ya le dio un nivel que fue exactamente el nivel que tuvo que dar Juan Pablo para luego dar exactamente el mismo paso que Villeneuve un par de años después. Sí. Hay otra historia, pero mucho más adelante, que esa sí me la contó Leal, sobre ese Gran Premio de Francia con Williams, que parece que le cambiaron la estrategia a Ralf para bloquear la que venía haciendo Montoya, que le iba a dar la victoria, y que ahí se detonó el paso a McLaren. ¿Sabes algo de ese momento? Sí, así fue, pues, o sea, en realidad, pues fue como un poco, o sea, viéndolo ya de años después, es como que pues, lo que hizo el equipo, pues tampoco estaba tan fuera de tono, pero pues no había órdenes de equipo en ese momento, y pues Williams en teoría ha sido muy así siempre, ¿no? Así han perdido títulos del mundo, y ahí está el ejemplo de Carlos Reutemann, ¿no? Pero en realidad pues es como que estaba claro que con BMW Ralf pesaba mucho dentro del equipo políticamente, y el ingeniero de Ralf era el director técnico del equipo. O sea, el director técnico de Williams había sido el ingeniero de Ralf cuando debutó en Fórmula 1 con Jordan, y luego se encontraron de nuevo en Williams. Entonces como que había una relación que Montoya no tenía. Y claro, como estaba esa relación, Montoya siempre vio como que eso le iba a jugar en contra políticamente dentro del equipo. Y esa movida estratégica en ese Gran Premio de Francia, él obviamente lo percibió como tal. Y se regó por la radio, y fue una pelea brutal. Y eso lo aprovechó Ron Dennis para llevarse a Juan Pablo. Que había negociado uno de los carros que él estaba fabricando. Como parte del contrato, sí. No, sí, lo que nos había contado él era que
por el radio Montoya estaba Sí, sí. Sí, a emberracadísimo. nosotros nos lo dijeron porque nosotros estábamos siempre de vecinos con la BBC y el productor de la BBC tenía un escáner para escuchar a todos los equipos. Y obvio, en esa carrera estaba escuchando a Williams porque venían peleando la carrera. Y apenas acabó la carrera, él vino y me contó todo lo que había pasado y me dijo todo lo que habían dicho, tal. Y yo fui a entrevistar a Sam Michael y fue como, más o menos me mandó a decirle yo algo a Montoya en la entrevista. O sea, ahí estaban súper peleados. Y Patrick Head no quiso hablar conmigo, o sea, yo con otros periodistas británicos y se escabulló, o sea, en un punto se estrelló contra un arbusto y se dio vuelta y era claro que no quería hablar con nosotros. Y sí, claro, esa carrera fue el final, claro, de ellos, pero igual, o sea, Juan Pablo siguió y el equipo también siguió con todo el profesionalismo del caso y ellos perdieron el título pues, más por otras cosas que por eso que también pudo haber contado, pero pues digamos que es al final una suma de cosas. Sí, igual me parece que esa carrera fue 2004 o 2003. 2003. 2003. Sí. No, igual todavía les queda un año más, Sí. año y medio más de relación. Exacto. Sí, finalmente esos sismas tan fuertes no se notaron pues, en el No, coche. porque de hecho la primera carrera que corrió Juan Pablo firmado por McLaren fue el Gran Premio de Alemania de 2003, que fue la carrera en la que se chocaron en la salida Kimi, Ralf y no me acuerdo quién más. Y como Ralf quedó ahí fuera, esa carrera la ganó Juan Pablo, fue por paliza, que Michael Schumacher tuvo un pinchazo, entonces fue como que se fueron de esa carrera con un punto de diferencia a las vacaciones de verano. Y ahí pues ya estaba claro que Juan Pablo estaba convirtiéndose en la punta de lanza para el título para Williams, y eso luego fue reforzado por el accidente que tuvo Ralf en Monza. Tuvo un accidente, tuvo una contusión y no pudo correr la carrera, si no me equivoco. Hubo 2 años que no pudo correr en Monza. Otro fue por otro accidente que tuvo en Monza. Una vez lo reemplazó Margené y la otra vez lo reemplazó Antonio Pizzonia, que eso fue en 2004. Sí, hay una cosa que siempre me gustó, que yo conocí a Juan Monroy en Karting Colombia. Hablamos más o menos harto, alguna vez le pagué unas instrucciones para no hacer tanto el ridículo cuando me subía a un kart. Y después hablé también con Baptiste hace poco en un motor show que hacemos en Colombia Motor Fans. Y una cosa que me gustó mucho de ellos dos es que hablan de una generosidad de Montoya con su conocimiento absoluto, total. Que ha sido una de sus mejores experiencias, dice Monroy, de poder estar trabajando al lado de Montoya y ver cómo bota todo el conocimiento con sus chicos. Sí, igual con Tatiana, por ejemplo, él le ha ayudado, o sea, en Le Mans eran rivales y no tuvo ningún problema en decirle lo que él sabía, que igual en Le Mans había corrido solo una vez, pero pues un piloto de la experiencia de él rápidamente capta una cantidad de cosas que un piloto menos experto de pronto no. Y todo eso se lo transmitió antes de la carrera y le sirvió mucho. Igual aquí, pues él solamente, bueno, él ya lo llegó a correr antes cuando estuvo de tiempo completo aquí el Gran Premio, pero pues el año pasado lo hizo y le estaba diciendo a Tatiana que le había costado mucho porque no había podido probar antes, nada, el carro era muy diferente a la última sensación que él tenía, las llantas, etcétera. Igual, pues no tiene problema en transferirle todo lo que sabe o lo que quiere decirle, porque igual pues hay secretos dentro de cada equipo, pero pues no es egoísta ni nada, porque pues igual él ya lo que tenía que hacer en el automovilismo ya lo hizo y pues ahora está dejando un legado que parte de ese legado de Sebastián, ¿no? Que pues está apenas en proceso de formación y que pues con todo lo que sabe Juan Pablo, pues cada vez Sebastián está siendo un mejor piloto porque aparte está teniendo la oportunidad
de compartir con él todavía estando activo, ¿no? Que eso no muchos padres de pilotos han tenido la suerte de poder hacer con sus hijos, de incluso correr en el mismo carro en una categoría de un nivel considerable como por ejemplo el campeonato IMSA en la LMP2, o sea, y hay buenos pilotos, muy buenos pilotos, y él ha tenido la oportunidad de compararse en el mismo carro, en la misma carrera, el mismo día, condiciones muy similares, y poder saber mucho más de lo que le puede faltar a su hijo, en qué aspectos es incluso hasta más virtuoso que él y cómo pues ayudar a formarlo en el piloto que él cree que puede ser Sebastián. Una pena que esa carrera se haya terminado tan rápido. ¿Cuál? La de Sebring. Ah, sí, pero bueno, carreras hay muchas. Sí, seguramente lo volveremos a ver otra vez. Sí, este año van a correr otra vez seguramente más adelante. Qué bueno. Sí. ¿Saben dónde se puede decir algo? No sé, pero sé que van a correr otra vez juntos. Si todo va bien, sí. Creo que son pocos, ¿no? Papá dijo que habían corrido juntos. Jan Magnussen, Kevin Magnussen. Sí, corrieron las 24 horas de Le Mans el año pasado. Max Verstappen quiere correr con Jos, pero pues Jos ya está retirado hace tiempo, ¿no? Y pues igual, Jan Magnussen ya está como realmente muy de salida y pues no sé, me parece que ya no es tan competitivo como antes, pues. Pero sí, o sea, Juan Pablo Montoya está corriendo IndyCar, está corriendo las 500 millas de Indianápolis y aquí hay pilotos muy buenos, pilotos que acaban de venir de Fórmula 1 como Romain Grosjean y algunos pilotos que aspiran a estar en la Fórmula 1 como Colton Herta o como Pato O'Ward, ¿no? Entonces, y es compañero de equipo de O'Ward, entonces y O'Ward valora mucho lo que les trae Juan Pablo con toda la experiencia que tiene y lo que les aporta aquí en el mes de mayo es importante para ellos. No, toca seguir viniendo a las carreras y solo aquí conociendo a la gente pues como que uno puede al final identificar las oportunidades. No es fácil, o sea, yo tuve la suerte de que estuvo Juan Pablo y que mi papá estaba siguiendo la carrera porque mi papá era amigo de Pablo Montoya y sabía hacia dónde apuntaba todo esto y pues siguiéndolo a él pudimos vivir todo esto, ¿no? Y venir acá a verlo correr en Fórmula 1, ganar las 500 millas, verlo correr en NASCAR y pues todavía hasta el día de hoy verlo corriendo aquí otra vez en el Grand Prix, ¿no? Diego, de verdad, ha sido un placer conocerte, un placer estar hablando contigo. No, con mucho gusto y pues que sigas ahí dándole y buscándote aquí el espacio que todo el que me pregunta yo le digo, lo primero que hay que hacer es ir a las carreras porque hay mucha gente que quiere como empezar en esto pero quiere llegar ya a Fórmula 1 y eso es imposible, o sea, o bueno, puede que alguien tenga la suerte de hacerlo, pero hay que empezar por ir a las carreras y si vive en Colombia pues hay que ir al autódromo y conocer a la gente de allá porque la única forma de poder comentar eso, informar de este deporte es metiéndose ahí, metiéndose a los pits, hablando con la gente, aprendiendo no solamente de ver carreras sino de la técnica, que es clave, o sea, es un deporte en el que la parte técnica es vital y si uno no la entiende pues habrá momentos en los que definitivamente no va a entender realmente lo que está pasando como debe ser. Incluso yo que pues he sido piloto tantos años, hay momentos en los que pues nada, o sea, tú no tienes una idea de lo que puede estar pasando técnicamente y chao. Yo crecí con la voz de Germán Mejía Pinto en mis audífonos narrando las carreras de Montoya. Estar con parte de esa historia, esa mañana en Indianápolis fue para mí muy especial. No puedo más sino admirar, aún más, a ese par de locos del automovilismo que no solo han llevado las carreras a toda Latinoamérica, sino que además crearon esas carreras que no podían ver porque necesitaban narrarlas para todas y todos nosotros. Con este episodio cierro la temporada 2022 de Autos y Carreras. Este año hice cosas nuevas. Fui al Gran Premio Tractomulas, me monté en un carro del TC2000 Colombia, estuve en las 2 carreras de mayo en Indianápolis con la IndyCar. Seguí y conocí a los pilotos colombianos actuales y del futuro, a los 2 Montoya, a Jero, a Nico, a Pipe. En verdad no puedo estar más que agradecido con este micrófono y con todos sus oídos que siguen dándole play a mis episodios. Espero que tengan una feliz Navidad y que el 2023 nos siga manteniendo juntos.
Autos y Carreras es posible gracias al esfuerzo de Sala Faniáticas con Aleida Rodríguez, a Diana Badía por la imagen junto con Jaime González, a Luis Sánchez Goody por la música y sonidos que acompañan este podcast, a los amigos de Colombia Motor Fans y por supuesto a ustedes que han puesto a veces sus voces y otras su tiempo para hacerlo posible. Chau chau.